Bueno, creo que estamos listos. Bienvenidos. Espero que todos estén viéndome y escuchándome, dándoles un cálido saludo del año 2022 para el inicio de nuestras actividades de educación médica continuada con el curso de actualización en VIH y debemos decir COVID también, año 2022. Es una actividad que ya tiene una trayectoria larga, llevamos más de 10 años haciendo estas actividades, hemos tenido el acompañamiento de ustedes en mucho, con alta lealtad, lo cual seguiremos siempre agradeciendo, pero sobre todo en la medida en que podamos complacer las expectativas que ustedes tienen. Y para eso, pues creo que tenemos un muy buen inicio de año, un buen inicio del curso, con la presencia de nuestro querido amigo, también el miembro fundador de Reviva, el doctor José Millán Oñate, quien pues, es ampliamente conocido por ustedes. Eh, Dedicó sus últimos, pues, prácticamente toda su presidencia de la Asociación Colombiana de Infectología a ser el líder visible de todas las interacciones que se hicieron a través del Ministerio, el gobierno y ser parte esencial del consenso nacional de COVID que se adelantó gracias a su gestión en mucho y al liderazgo que el doctor Carlos Savera, sabemos, le ha puesto a esto. Y a través de esto, pues las circunstancias, la realidad, las exigencias y la pasión del doctor José Millán Oñate, pues lo llevó a ser una de las personas con mejor conocimiento e entendimiento de la pandemia que esperamos esté llegando a sus fases finales, al menos en el tema de olas y picos, en el tema de alta ocupación de UCIs, de alta mortalidad y de crisis sanitaria. Así que en esto que pareciera ser un preepílogo de la pandemia, nos parece muy importante que sea el mismo el doctor Oñate quien nos haga una puesta al día, una actualización de lo que va el COVID y de lo que pudiera eventualmente suceder a través de los próximos meses con ese alto grado de incertidumbre que siempre nos genera el virus más desafiante que ha tenido la inmunidad hasta el momento actual. Así que sin más preámbulos, pues los dejo con el doctor José Millán Oñate. Ustedes saben que es internista infectólogo, miembro fundador de Reviva, como ya lo indiqué, y es expresidente deslumbrante de la Asociación Colombiana de Infectología y es infectólogo del Centro Médico Imanaco. Gracias, José, por estar con nosotros y compartir tus experiencias y tu sabiduría sobre este tema tan relevante. Bienvenido. Buenas noches, doctor. Mil gracias por la invitación y bueno, siempre es un placer, un honor estar con Reviva, con todos los reviveños. Allí en la medida que se iban conectando, iba mirando mensajes de muchas personas que conozco y que bueno, me encantaría volvernos a ver. Espero que eso sea muy pronto. Así que, como usted bien lo mencionaba, el COVID tiene algo interesante y es que aquí sí compartimos los postulados de Sócrates, ¿no? Que solo sabemos que nada sabemos, que existe todavía mucho por aprender, que en la medida en que la ciencia médica piensa que tenemos la situación controlada, por decirlo de alguna manera, el virus se escapa, ¿no? Y hay una sorpresa. Y nos preguntamos si esto va a seguir, y yo sé que todos queremos que esto pare, yo sé que todos queremos por fin volver a la normalidad, a la vida de antes, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, y a veces nos cuesta aceptar estos cambios y esta dinámica. Hoy, doctor, me ha pedido pues, que hablemos de lo último, de lo más reciente de COVID-19. Trataré de ser breve, conciso. Es un tema que es bastante, vaya, extenso, que aquí hay muchas cosas para discutir. Seré muy ambicioso esta noche con todos ustedes, con esta gran expectativa que hay acerca del COVID y de lo que viene y de lo que hay. Les traigo un resumen de los aspectos que nos parecen lo más importante.
Lo primero es, bueno, aquí por acá están mis disclosure, no hay conflictos de interés y les voy a mostrar muchos datos y vamos a ir navegando y ustedes me van a ayudar en esta información. Vamos en esta noche de hoy, vamos a contarles acerca de la epidemiología de algo que es un rumor bastante fuerte, ¿no? Si este es un virus que se generó espontáneamente, o esto fue un producto de un laboratorio y si se escapó del laboratorio allá en Wuhan. Vamos a ver en qué va la investigación de esto y vayan allí haciendo cada uno sus apuestas. Si es esta teoría que se escapó del laboratorio es cierta, sobre todo por esto que no se dejó que inspectores de la Organización Mundial de la Salud cumplieran a cabalidad su misión como se había mencionado inicialmente. Haremos un poco de variantes virales con énfasis en Omicron, de la subvariante el Omicron BA.2 y vamos a contarles un poco en qué va esto y qué es lo que se sabe. Por supuesto, hablaremos de tratamientos antivirales, de vacunas y más vacunas, y vamos a hablar de la interacción entre VIH y COVID-19. Contarles que en pocos días tendremos 2 años del primer caso de COVID-19 en Colombia, casi 150,000 personas en el país fallecieron a consecuencia derivada de la COVID-19. Y en esta gráfica, como ustedes pueden apreciar, por acá está nuestro país, en esta gráfica está el exceso de mortalidad. Todas esas vidas y todos esos amigos, familiares que se nos fueron, ¿no? en este síndrome severo, infeccioso, inflamatorio que genera COVID-19. Y lo que ustedes pueden apreciar a su izquierda es Ecuador, y no nos olvidemos las imágenes, ¿no? de cuando llegó el COVID a Ecuador, la gran congestión hospitalaria y como muchas personas, y veíamos las imágenes aterradoras de muertos en las calles. Fíjense ustedes cómo después de este primer pico en Ecuador tuvo un comportamiento muy similar al resto de Latinoamérica y en términos generales la región es muy homogénea en sus picos. El pico con la variante alfa, por aquí tuvimos la beta, esto que fue la variante en algunos países gamma, para nosotros en Colombia fue la variante mu, la predominante, y por último la variante Omicron, y quiero que se fijen en la diferencia en cuanto al exceso de mortalidad, como en estos últimos meses disminuyó la mortalidad. Y posiblemente esto se deba a varios fenómenos, entre ellos de inmunidad colectiva, inmunidad híbrida, inmunidad adquirida a través de la infección natural, también, por supuesto, de la misma inmunidad generada a través de las vacunas. Y siempre miramos hacia arriba y nos comparamos con Estados Unidos y tenemos ese gran ejemplo para bien o para mal. Y les quiero mostrar en verde los Estados Unidos y fíjense cómo en un país donde lo tiene todo, donde existen grandes recursos y los comparamos con Colombia, observen el exceso de mortalidad, la gran cantidad de americanos que también desafortunadamente fallecieron y cómo hoy por hoy podemos decir que en los Estados Unidos los mismos médicos, epidemiólogos, se avergüenzan del manejo que ellos han tenido de la pandemia y de esas cosas malas que se hicieron en muchos lugares, que nosotros mismos también hicimos en el país, tenemos que seguir aprendiendo. Y si comparamos las regiones, y si bien es cierto, las comparaciones son odiosas, y en parte porque cada país tuvo una medida diferente sobre el número de casos, sobre las hospitalizaciones, como contaban el número de fallecimientos, ¿verdad? No podemos decir que tuvimos un comportamiento, por lo menos una terminología homogénea y hablábamos el mismo idioma. Que cada país se tomó la libertad, de acuerdo a sus criterios epidemiológicos y en salud pública, en vigilar el SARS-CoV-2 y en reportarlo, ¿no?
pero es notorio que en Norteamérica, especialmente en los Estados Unidos, fue la región que más muertos tuvo por cada 1.000 habitantes. Y esto es algo muy penoso. Nosotros no nos quedamos atrás en Sudamérica. Y aquí tengo que decirles que el manejo y la respuesta global contra la pandemia fue totalmente desorganizada. Cada país hizo lo que pudo. Algunos pensábamos que íbamos a ser pues, las estrellas, las que íbamos en esta carrera lunática a ser los primeros en descubrir, en contar, en manejar, en disminuir, en controlar la infección con el virus, y hoy sabemos que eso fue un gran error. De las cosas que nosotros tenemos que reconocer de este gran esfuerzo, a pesar de todas las dificultades que se manejaron en Colombia, es que se ofreció y por lo menos se dio un tratamiento médico a todas las personas con SARS-CoV-2. En este departamento, en el Valle del Cauca, donde estoy, hay que decir que se incrementó la red hospitalaria, las camas de cuidados intensivos y demás, y se ofreció el tratamiento, por lo menos los recursos hospitalarios que teníamos disponibles para las personas en ese momento que requerían, por sus criterios de severidad, una cama en salas de hospitalización o en la terapia intensiva. A diferencia de otros países, aquí al lado nuestro, como Perú y Ecuador, en donde las personas tenían que pagar porque la red pública se acababa o era insuficiente para el gran número de usuarios que iban y que consultaban, y tenían entonces que pagar la red privada. Eso no pasó aquí en Colombia, y eso hay que reconocerle, ese gran esfuerzo al gobierno, que el gobierno dio y pagó por todas las personas que se necesitaban algún tipo de hospitalización por la COVID-19. Entonces vamos a la pregunta candente. Si en realidad el COVID salió de un laboratorio y hubo una falta en los protocolos de seguridad, como se ha mencionado. Y los estudios epidemiológicos, los estudios genómicos y todo el seguimiento del SARS-CoV-2, de las mutaciones, a través, hagan de cuenta que es como el Sherlock Holmes, ¿no? Y van buscando pistas, y van observando y van amplificando los virus que van encontrando. Lo que hoy se sabe, y esto está ya publicado, más en la siguiente diapositiva les doy la referencia, que efectivamente el virus del SARS-CoV-2 viene del mundo animal, ¿no? Hay un reservorio animal, posiblemente son los murciélagos, con una localización desconocida, que hay un huésped intermediario que todavía no se sabe cuál es, y que en este mercado de Wuhan, ubicado en Wuhan, en donde hay un gran comercio de especies salvajes, en forma casi que simultánea llegaron en dos coronavirus, que luego se conocieron como SARS-CoV-2. Dos linajes, un linaje A y un linaje B. El linaje A aparentemente llegó primero y estaba circulando desde noviembre. Sin embargo, por fenómenos de competencia de los virus, el linaje B tuvo un mayor predominio posteriormente, y de allí el contacto que tuvo, bueno, y lo que ya se supo de cómo a través de la socialización este virus se diseminó, y hay varios estudios epidemiológicos. Aquí están las referencias, aquí a su derecha pueden encontrar las imágenes del mercado de Wuhan, y aquí fue donde se originó el virus. Hizo un salto de especie, y con estos trabajos se descarta esa teoría que el virus se escapó del laboratorio. Esa es la gran importancia de tener estos métodos nuevos moleculares que nos permiten llegar al fondo, o al inicio en este caso, cómo se generó esta pandemia. Pero el virus nos ha sorprendido porque tiene una gran capacidad, no solamente de transmitirse de persona en persona, también de multiplicarse.
Pero algo que ha desconcertado a la ciencia y que no contábamos con esta astucia, es que el virus tiene una gran capacidad de tener mutaciones y de acumularlas en forma muy rápida. Con esta imagen, lo que le quiero mostrar son las diferentes variantes que se han descrito con el virus y que han tenido un gran impacto tanto clínico como epidemiológico y digámoslo también inmunológico. Y en esta última parte inmunológico me refiero a que escapa al control del sistema inmune o al control a través de la producción de anticuerpos, estimulación de las células por las vacunas. Y quiero que observen que estas son las diferentes variantes virales. Y no es que el virus era ancestral y de aquí formó la alfa y con nuevas mutaciones formó la delta y que la delta se fue acumulando y saltó a beta, no. Con esto lo que les quiero mostrar es que el virus va tomando diferentes caminos y no es que una variante predisponga a la aparición de una nueva variante. Y quiero que observen esta imagen muy bien porque aquí claramente en forma gráfica pueden apreciar cómo la variante esta Omicron se hace muy diferente y es la que más distancia toma y es la que menos se parece al virus ancestral debido a su gran cantidad de mutaciones, lo cual le va a generar algunas diferencias que son muy importantes, como por ejemplo, que es 10 veces más contagiosa que la variante Delta y que causa con mayor frecuencia reinfecciones, casi 5 veces más que la variante Delta. Y este aspecto de las reinfecciones sí que es importante y fue algo novedoso, porque cuando comenzaron las infecciones virales con la variante alfa, se pudo observar cómo en los diferentes países que se hacían vigilancia genómica y también en salud pública, la presencia de una infección previa casi que te protegía por 8 meses de la posibilidad de una reinfección. En otras palabras, la reinfección solamente se presentaba en el 1 al 2% de las personas y habitualmente eran personas o son personas que tienen algún defecto en el sistema inmunológico, que toman medicamentos inmunosupresores o que son mayores de 60 años. Pero con Omicron pasó todo lo contrario y es que ocasionaba, a pesar de haber tenido infecciones previas, reinfecciones. Y lo primero que se nos vino es que el Omicron es mucho más contagioso y de más fácil transmisión. Y esto lo suponíamos inicialmente que era debido a que las personas con Omicron tenían una mayor cantidad de virus a nivel de sus vías respiratorias y por lo tanto al tener más virus, expulsaban más virus y contagiaban más. Y la verdad es que no, todos los estudios han demostrado que la carga viral o la densidad de virus es similar en Omicron con respecto a Delta y otras variantes virales. Pero el Omicron, perdón, por esas mutaciones que tiene, especialmente en la proteína S, tiene una mayor facilidad de adherirse al receptor. Y el receptor es la tipo 2 de la enzima convertidora angiotensina, pero también a las proteasas que están en la superficie de las células respiratorias. Entonces tiene dos blancos donde el virus se puede unir y por lo tanto hace más eficiente la internación viral. Y ya sabemos que el virus es de más fácil transmisión, más fácil contagio, pero algo que también se vio con el Omicron es que la sintomatología era diferente, ya aquí algunos síntomas como la fiebre, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto e inclusive la misma dificultad respiratoria era menos frecuente. Y esto es porque el Omicron tiene una menor capacidad de replicarse a nivel pulmonar. Y están todos los estudios que demuestran su reducida patogenicidad en el parénquima pulmonar. Y esto en medio de todo las noticias de COVID que nos defraudaban y que nos decepcionaban y nos entristecían, era un oasis dentro de todo este mare magnum de noticias convulsivas. Tener una variante que tuviese una menor patogenicidad y menor virulencia. Sin embargo,
Esta patogenicidad hoy por hoy se estima que es aproximadamente un 25% menor y que principalmente esta disminución en la virulencia se da en las personas que están vacunadas o que tienen inmunidad previa. Si bien es cierto, el virus o la variante Omicron ya circulaba en países europeos, el país donde tuvo el impacto o el primer golpe del Omicron fue en Sudáfrica. Y esta es la experiencia surafricana. Ustedes a la derecha, esto fue publicado en el New England Journal of Medicine. Ustedes pueden apreciar, estas son las diferentes olas, ¿no? Alfa, beta, gamma, perdón, delta y luego omicron. Aquí ustedes pueden apreciar la gran explosión de casos, pero miren que el número de hospitalización era bajo y también el número de fallecimientos bajo. Y Sudáfrica fue el primero que comenzó a contarnos esta historia y esto se replicó en los Estados Unidos, en Europa y también en Colombia. Este artículo es interesante, no solamente por estas gráficas que les muestro acá, sino por la conclusión que dan los autores. Para el tiempo que emergió el Omicron en Sudáfrica, que fue aproximadamente en noviembre, diciembre del año 2021, ellos tenían aproximadamente un 70% de la población había tenido infecciones previas con coronavirus y un porcentaje que era un poco más bajo, que se acercaba casi al 50% de la población, había tenido por lo menos una dosis de la vacuna. Y fueron los sudafricanos los primeros que mencionaron que esta inmunidad híbrida, bien sea vacunación o la adquirida a través de las olas previas, las infecciones previas, jugaba un papel importante en reducir el impacto en la salud individual a nivel de la comunidad del Omicron y que efectivamente todavía tenemos personas que tienen alto riesgo de tener hospitalizaciones y complicaciones con el virus, pero les daba un gran refuerzo a ese papel poderoso que tiene principalmente las vacunas. Nosotros en Colombia comenzamos el plan de vacunación aproximadamente, creo que fue el 11 de febrero del año 2021. Y en Colombia, como todos los países, se priorizó la población. En Colombia empezamos con los adultos mayores de 90, luego 80 años y los trabajadores de la salud de primera línea. Yo todavía recuerdo las grandes discusiones, ¿no? Que teníamos, quién era de primera línea, porque si los mayores de 90, no las otras personas, y todos queríamos estar de primeros en la fila para poder acceder a la vacunación. Sin embargo, había no solamente una gran necesidad, sino un gran reto de poder vacunarnos todos al mismo tiempo. Y no había forma, desde el punto de vista logístico, que todos nos vacunáramos. En un país como el nuestro, con las limitaciones que tenemos, y que teníamos en ese momento, poder tener una vacunación universal, digámoslo así, para todas las personas al mismo tiempo era un imposible. Si bien es cierto, dentro de los postulados de la vacunación, el gobierno siempre priorizó la universalidad, la solidaridad y, por supuesto, la equidad. Y las vacunas tienen una gran historia en COVID-19 porque se desarrollaron en tiempo récord, porque son las mejores vacunas que ha diseñado la ciencia médica a través de todos los procesos y la fase de la investigación clínica con todos los aspectos bioéticos. Y siempre recordando que lo más importante en investigación seguirá siendo la seguridad de las personas. Pero a pesar que todo esto se hizo, hubo muchas dudas e incertidumbres con respecto a las vacunas que todavía existen. Y de hecho, en Latinoamérica y en la región de los Estados Unidos existe todavía un porcentaje de la población que no
se quiere vacunar y que rechazan estas vacunas. Apenas ayer, la ciudad de Cali cumplió con la meta impuesta por el gobierno para el retiro de las mascarillas al aire libre, que es que el 70% de la población tenga por lo menos la segunda dosis. Faltaban, cuando el gobierno lo dijo, 40.000 personas en la ciudad de Cali para que se vacunaran. Y aquí podríamos luego discutir fenómenos socioeconómicos, sociodemográficos, culturales, inclusive científicos, que muchas personas aducen para poder rechazar la vacunación. Pero los hechos demuestran el gran poder que tienen las vacunas. Y esto es Colombia. El Ministerio de Salud publica con su grupo de epidemiología cuál es el papel o para qué sirvió la vacunación en nuestro país. Y estos son los datos preliminares: 5.8 millones de personas en Colombia vacunadas por encima de los 60 años. Y palabras más, palabras menos, la vacunación tiene una protección que está cercana al 80% en prevenir hospitalización. Y esto se traduce en que mínimo 22.000 colombianos no murieron por COVID porque estaban vacunados, mínimo. Sin embargo, el efecto protector de las vacunas a nosotros nos hubiese encantado, y de verdad le echamos mucha fuerza y mucho entusiasmo para que la vacunación pudiera mantenerse en el tiempo su papel de protección. Pero no fue así. En la medida en que pasan los días, disminuye el efecto de las vacunas, disminuye la actividad inmunológica, disminuyen los niveles de anticuerpos. Y eso es lo que sabíamos, y aquí están la gráfica que representa todas las vacunas. Unas los hacen más rápido que otras. La vacuna que más durabilidad tiene, si me permiten el término, es la vacuna de Moderna. Y de estas que están acá, la que menos durabilidad tiene es la vacuna de AstraZeneca, que prácticamente a los 4 meses disminuye su protección y se alcanza o llega casi que a un 40%. Y cuando nosotros comenzamos con las vacunas, nos aprendimos un número que era el 95% de efectividad. Y todos queríamos esa vacuna que llegara al 95%. Y todos exigimos esa vacuna del 95% y nos olvidamos de los eventos adversos. Ya todo eso quedó porque ya muchas personas se habían vacunado y nos habíamos dado cuenta en la vigilancia de los eventos adversos que estos no eran frecuentes y que era algo exótico que se pudiera presentar. Les quiero decir, a fecha de hoy, que en Colombia existe un comité de vigilancia de vacunas contra la COVID-19 y son raros, por no decir exóticos, los eventos adversos graves asociados a la vacunación, tanto en la población infantil como en los adultos. Y resulta que esta disminución en la protección de las vacunas también se debía a que el virus había cambiado. Y yo les había contado con Omicron cómo era el más divergente o es el más divergente de todos. Y fíjense ustedes, cuando las personas tenían las 2 dosis de la vacuna, la protección contra hospitalización llegaba casi que a un 50%. Pero cuando colocamos una tercera dosis de la misma vacuna, que se desarrollaron o se diseñaron con el virus ancestral, esta protección contra hospitalización 2 semanas después sube a un 88%. Y posteriores estudios siguieron demostrando que la protección no solamente llegaba al 88%, sino que llegaba un poco más y llegaba prácticamente nuevamente al 95%, que es el número que nosotros nos aprendimos en efectividad. ¿Cómo se logró esto? Y es una historia bastante interesante, porque cuando el Omicron llegó,
y todos nos desanimamos que teníamos y que necesitábamos una tercera dosis y nos preguntábamos si esa tercera dosis tenía que ser de la misma vacuna que nos pusieron o si tendríamos que esperar que la industria farmacéutica desarrollara una nueva secuencia con el virus del Omicron, que todo esto y cuánto se iba a demorar y demás. Sin embargo, todos los vacunas cuando se utilizan contra Omicron con la misma vacuna original mostraron que el efecto era poderoso y que se restauraba la inmunidad, lo cual es una muy buena noticia. En avisos de prensa, Moderna informó que está desarrollando una nueva secuencia que tenga la genética del Omicron y del virus ancestral. Sin embargo, en las fases preliminares de Moderna, lo que ha dicho la compañía es que los resultados no han sido los esperados y que van a seguir por el momento trabajando en la vacuna original o en ese virus ancestral. Pfizer, que también tiene tecnología de RNA mensajero, ha dicho algo contrario y Pfizer sí está trabajando en el diseño de una nueva vacuna que sea panvariantes, que cubra el Omicron, Delta, Gamma y todas estas vacunas y que genere un mayor nivel de protección y estamos esperando que esto suceda y se hagan los estudios. Y llegó el Omicron en un país como Dinamarca, que tiene aproximadamente 10 millones de habitantes, donde hacen biología molecular en forma gratuita, tienen un sistema fuerte de vigilancia epidemiológica, comenzaron a ver que incrementó el número de casos, pero con una nueva variante, que era la BA.2, y ahí están las mutaciones, y aquí pueden apreciar cómo esta variante comienza también a tener sus diferencias desde el punto de vista molecular con la variante BA.1, que se quedó como el nombre original. Y se incrementaron los casos en Dinamarca y en muchos países europeos con la variante BA.2 y la vacuna o la protección de la vacuna venía disminuyendo y en comparación con Delta. Y teníamos ese temor que iba a pasar con la variante BA.2. Hoy por hoy se sabe que esa subvariante BA.2 es 1.5 veces más contagiosa que el Omicron original. Además, no solamente es de más fácil transmisión, sino que esas mutaciones que tiene le confieren otras características y es que algunos medicamentos como anticuerpos monoclonales ya no le sirven al variante Omicron BA.2. Pero algo interesante es que aparentemente la letalidad no es mayor. Entonces, con este panorama de variantes, subvariantes, mutaciones, y que las vacunas comienzan a disminuir su efectividad a pesar de la tercera dosis, llegó lo que muchos nos preguntamos. Nos va a tocar ponernos una cuarta dosis. ¿Cuándo será? Y que nos toca ponernos una cuarta dosis. Pero todo esto es de paciencia. Este es Israel, el instituto, el centro médico Shiva, y en Israel, en trabajadores de la salud, aplicaron una cuarta dosis. Y estos son los resultados que se los quiero contar. Después de una cuarta dosis, como ustedes pueden apreciar aquí, estos son los títulos de anticuerpos neutralizantes, el virus ancestral, contra Delta y contra Omicron. Aquí está 5 meses después de la tercera dosis. Fíjense ustedes cómo contra Omicron caen notablemente estos títulos de anticuerpos neutralizantes. Y fíjense lo que sucede después de aplicar la cuarta dosis, 1 o 2 semanas después de aplicar la cuarta dosis, los títulos de anticuerpos neutralizantes. Estos anticuerpos neutralizantes suben, como ustedes pueden apreciar en esta imagen, estaban aquí, y después de la cuarta dosis suben estos títulos de anticuerpos neutralizantes. No sube tanto la activación de la inmunidad celular, aquí está previo a la cuarta dosis, aquí está 2 semanas después de la cuarta dosis.
Tampoco sube significativamente la actividad del interferón de las células T activadas, que juega un papel fundamental como antiviral natural. Y en resumen, la cuarta dosis genera un incremento en los títulos de anticuerpos, no estimula la inmunidad celular y no genera mayor protección contra el Omicron versus una tercera dosis. Entonces, hoy por hoy no se está recomendando a la población general una cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus. Y esto es un hito importante, porque entonces nos lleva y nos traslada a una siguiente pregunta, y es, ¿qué tiene que ver esta variante Omicron? ¿Y qué va a seguir pasando con respecto al coronavirus y la pandemia de COVID-19? En Dinamarca, esto es lo que ellos tienen de la reinfección con el BA.2 en aquellas personas que les dio el Omicron BA.1. Conclusiones, primero, son poquitos los casos de reinfecciones con BA.2. Lo segundo es que aquellas personas que se reinfectaron con BA.2 no tienen una mayor carga viral que cuando tuvieron la infección por el BA.1, y por otra parte la mayoría son jóvenes y tienen síntomas leves, y algo muy interesante es que a la mayoría de los reinfectados con BA.2 eran personas que no se habían vacunado. Y esto también se vio en Qatar, que aquellas personas que les dio el Omicron, la posibilidad de reinfectarse con el BA.2 era prácticamente nula, ya que ustedes pueden apreciar en esta línea azul. Entonces, todo esto va llevando a conclusiones que por el momento son preliminares, y es que la vacunación o la inmunidad que genera las infecciones virales pueden ser suficientes para mantener una respuesta inmunológica. Y la respuesta inmunológica en el COVID no solamente podemos medirla con anticuerpos. Yo sé que hay exámenes que miden los títulos de anticuerpos. Les quiero contar que no hay un umbral de un título de anticuerpos, que estos títulos de anticuerpos también bajan en el tiempo, y que quien tiene el peso de protegerte, de evitar la hospitalización y complicaciones, son las células, el linfocito T, el linfocito B, y que nosotros rutinariamente no vamos a hacer medida de estos linfocitos. Y hay más datos, personas que tuvieron la infección, tuvieron una dosis de la vacuna, protección cercana a 9 meses. Aquellas personas que se vacunaron después de recuperarse del COVID-19, la protección también les duró prácticamente 9 meses. Y esto parece ser que es suficiente para poder decir hoy por hoy no a la cuarta dosis, por lo menos al día de hoy. Vamos a ver qué pasa. Este es un estudio interesante de neutralización y durabilidad de la segunda y tercera dosis, porque aquí pueden apreciar cómo después de la tercera dosis, 4 meses después contra Omicron, si lo comparan contra Delta, los títulos de anticuerpos o de títulos de neutralización de anticuerpos, perdón, son menores. La actividad de las células aunque es menor, aquí se mantiene prácticamente similar. Se han estudiado en población mayores de 70 años y se ha observado cómo la durabilidad de la respuesta contra Omicron puede durar aproximadamente 9 meses. Y esto se debe esta conclusión final de todos estos estudios se ha observado con todas las vacunas, y es por el gran estímulo que tienen las vacunas en el linfocito T. Y esto aparentemente lleva a que se genere una inmunidad protectora cruzada contra todos los coronavirus y contra las nuevas posibles variantes que pueden seguir emergiendo. Ahora bien, hay un pedazo de la historia que nosotros no conocemos, y es que el virus puede seguir mutando, recombinándose, puede generar, ¿por qué no?, una mutación que sea, o una variante, perdón, que sea más
de más fácil transmisión, que se multiplique mejor en el pulmón, pero hoy por hoy eso se está en vigilancia y parece menos probable. Lo que aparentemente está sucediendo es que el virus va a seguir teniendo mutaciones y que lo que ya tenemos nos va a funcionar no para infectarnos, sino para evitar que nos hospitalicemos y nos compliquemos el COVID-19. Un aspecto que también generó mucha controversia y estamos todos aquí en épocas pre-Omicron, ¿no? En diciembre 20 y tanto, cuando en los Estados Unidos el CDC dijo que el tiempo de aislamiento lo acortaba a 5 días y que al quinto día, pues si no tenías síntomas, te quitabas la mascarilla y te ibas para la calle, y que si tenías síntomas te hacían una antígeno, una PCR, y si era negativa podría salir. Y era una serie de confusiones de terminología, de qué hacer y qué no hacer al quinto día, si tenía o no inmunosupresión y demás. Esto generó mucha controversia en los Estados Unidos. 2, 3 semanas después, nosotros en Colombia dijimos que 7 días de periodo de aislamiento pudiera ser suficiente. Esta es una evaluación en los Estados Unidos de la persistencia de un antígeno positivo y esta posibilidad que tienen en las personas de seguir transmitiendo el virus en sus contactos estrechos en su casa. Lo interesante de este trabajo es que aquellas personas que conviven con alguien con COVID tienen una posibilidad en épocas de Omicron de tener aproximadamente un 50% de sus contactos van a ser positivos, y que el mayor riesgo ocurre en los primeros 5 días, y tal vez por esto se dijo que 5 días de aislamiento pudiera ser suficiente. Aquí hay que recordar el gran papel que tiene usar las mascarillas en los primeros días y cuando la persona tiene síntomas, en el papel que tiene el aislamiento y por supuesto en el gran rol que tiene la vacunación. Aquellas personas que están vacunadas y tienen COVID tienen un menor riesgo de transmitir la infección, y posteriormente en Dinamarca se observó que con el variante Omicron había mayor riesgo de infectarse y de transmitir la infección comparado con Delta. Aquí Omicron está en este color rosado. Pero las personas cuando están en sus contactos estrechos, si están totalmente vacunados y si tienen un refuerzo de su vacuna, es decir, la tercera dosis, la posibilidad de transmitir el Omicron es aproximadamente un 30%, ¿no? Fíjese, si no está vacunado, miren el gran riesgo que tiene de transmitir la infección. Y esto se debe a que, si bien es cierto, estás vacunado, pero te infectaste de COVID, las vacunas, bueno, el estímulo sobre el linfocito T va a generar que esta carga viral sea menor, por lo tanto menos contagio, y por supuesto al tener menos virus vas a tener menos días de síntomas y una recuperación más rápida, y eso también se sabe como un papel de las vacunas. Ahora bien, hablando de vacunas, se ha dicho mucho cuál es la mejor vacuna, cuál es la que tiene un mejor estímulo, cuál es la vacuna que genera más anticuerpos, más protección. Inicialmente veíamos esto como una improvisación, que era la combinación de las vacunas. Claro, no había suficiente vacunas para todos. Habían algunos datos muy preliminares que combinar las vacunas era bueno, que tener 2 plataformas con 2 estímulos diferentes al sistema inmunológico podría favorecer no solamente una mayor respuesta inmunológica, sino también una menor posibilidad de eventos adversos. Información hay mucha con respecto a combinación de las vacunas, pero se sabe hoy por hoy que estrategias de combinar vacunas están aprobadas, que son útiles, que tal vez
la mejor combinación de las vacunas deberá tener un refuerzo con Moderna. Y lo digo tal vez porque los datos preliminares muestran que es más robusta la respuesta inmunológica y dura un poco más en el tiempo, pero es evidente que todavía falta información. Pero nosotros en Colombia, a nuestros adultos mayores, en los primeros años, en los primeros días, cuando comenzó el plan de vacunación, les dimos Sinovac o Coronovac y después un refuerzo, ¿no? Con estas vacunas de RNA mensajero. Y lo que quiere decir este trabajo, que es muy interesante, que fue realizado en la República Dominicana, es que esta combinación de Coronovac y posteriormente vacuna de RNA mensajero no generaba suficiente nivel de protección contra la variante Omicron, ¿no? Y este es un aspecto que requiere mayor información y que es necesario conocer cuál fue el impacto de Omicron en las personas que habían recibido este esquema de vacunación. Y efectivamente no todas las personas responden bien a las vacunas. Existen el grupo de pacientes inmunosuprimidos en donde la respuesta a la misma no es buena en términos generales, porque ya se sabía que la capacidad de inmunogénesis es mucho menor. Y por lo tanto, en las personas con inmunosupresión se recomienda, ahora sí, a todos ellos una cuarta dosis de la vacuna para incrementar hasta un 40% esa posibilidad que quedes bien vacunados. Nosotros en Colombia, todavía el gobierno no ha dicho el lineamiento de la cuarta dosis, pero para pacientes inmunosuprimidos, no para la población general. En la medida en que el virus fue cambiando, esta diapositiva creo que no se alcanza a ver bien, puede afectar el rendimiento de las pruebas diagnósticas. Y esto es una revisión muy interesante sobre el método o la sensibilidad del método de los antígenos para detectar Omicron y efectivamente baja. Y hay un gran llamado hoy por hoy, una gran revisión por la FDA de todos los métodos de antígenos que se utilizan en los Estados Unidos para demostrar su eficiencia en poder detectar el Omicron. Y esto es algo importante, fundamental, porque el empoderamiento que hay hoy en día con la pandemia, que la persona se pueda hacer el autotest, que se pueda realizar el autoaislamiento, parte de una base en que necesitamos pruebas que sean confiables para poder tomar las mejores decisiones, tanto clínicas como epidemiológicas. ¿Qué sabemos de tratamiento? Lo primero para contarles, cuando pasó la pandemia, muchos medicamentos hablamos, cloroquina, lopinavir, ritonavir, ivermectina y demás, algunos más populares que otros, algunos más fáciles de conseguir que otros. Pero para no darle más larga a esta historia de la ivermectina, contarles que en la ivermectina hubo un mal manejo de la información o más bien hubo mucha desinformación con la ivermectina y esto pudo jugar un papel para que las personas siguieran muy el camino de la ivermectina, pero ya luego todos los estudios que se hicieron, incluyendo aquí en la ciudad de Cali, mostraron que la ivermectina no tiene eficacia en prevenir la progresión o evitar una hospitalización. Y eso es algo importante y yo creo que ya queda como algo anecdótico el papel de la ivermectina en el manejo de la infección por COVID-19. Lo que ustedes ven a la izquierda, se los recomiendo, y esto ha sido algo muy criticado porque hace muchos años, de hecho muchos de nosotros no habíamos nacido todavía, pero sí lo vemos en los libros, ¿no? La experiencia de Tuskegee, de ese engaño a la población para poder estudiar la historia natural de la sífilis, ¿no? Y eso está en todos los libros de medicina y de allí nació el consentimiento informado. Y bueno, en la Ciudad de México, aquí algo interesante que menciona este artículo, y es como, y también en Arkansas,
cómo se repitió la experiencia en Tuskegee, cómo se manipulaba a la población, se les entregaban estos kits, se seguía la evolución. Y algo interesante que lo menciona este editor, se presionaba para que los resultados se publicaran a favor de esta intervención gubernamental en el papel de la ivermectina. Y esto es un momento para reflexionar de ese gran hilo delgado que hay entre la ciencia, el manejo de la información, la ética y la responsabilidad que todos tenemos con los individuos. Vitaminas que sirven para todo, y mostraron en esta revisión sistemática que los micronutrientes, vitamina C, vitamina D, no previenen, no tienen ningún papel en COVID-19 y por lo tanto era necesario desarrollar nuevos medicamentos específicos contra el virus SARS-CoV-2. Este es uno de ellos, que es el nirmatrelvir, que es un inhibidor de proteasa viral. Esta empresa que lo desarrolla es Pfizer y básicamente el nirmatrelvir lo que hace es que baja en un 90% el riesgo que las personas se hospitalicen por COVID-19. Con esto quiero contarles algo importante, y es que todos los virus necesitan un tratamiento temprano para prevenir la hospitalización, las complicaciones o la duración de los síntomas. Les voy a hablar del virus más común de todos, que es el virus del herpes, porque todos hemos tenido herpes alguna vez. Ya cuando aparecen las bombitas del herpes y consultas al médico y no sé qué, pues ya ha pasado mucho tiempo, y el aciclovir lo que hace es que disminuye en un día el tiempo de sintomatología, básicamente. Otro virus como la influenza, hablamos de una ventana de tiempo, hasta 72 horas, una vez iniciada la sintomatología, para que los oseltamivir mostrara su eficacia, ¿no? Y bueno, ya por otras cuestiones lo dábamos en los pacientes cuando consultaban tardíamente. Pero esto les quiero decir porque es bien importante poder identificar oportunamente las personas que tienen alto riesgo de hospitalizarse y de complicarse por COVID-19 para poderles dar este tratamiento antiviral. Hoy el presidente Biden ya firmó este plan estratégico en los Estados Unidos de testeo y pruebas y darle los antivirales a las personas, ¿no? ¿Esto para qué? Porque una vez la persona tiene los síntomas o se hace la prueba y no han pasado más de 5 días, es cuando se demuestra el beneficio de estos medicamentos. Este medicamento o este estudio se evaluó en población no vacunada. Ahora, eso no quiere decir que aquellas personas vacunadas no se beneficien de este medicamento, y eso es algo bien importante. Cuando pasemos a otros medicamentos, les cuento algo de la experiencia en Colombia. Este medicamento está evaluándose en Colombia para la adquisición y la compra y poderlo utilizar en las personas de riesgo. En Colombia se sabe que una persona que tenga un factor de riesgo para complicaciones por COVID tiene un 11% de probabilidad de hospitalizarse y de morir por el coronavirus. Otro medicamento es el Remdesivir, el famoso Remdesivir. En los estudios de la Organización Mundial de la Salud del Solidarity prácticamente lo desnucó porque no mostró efecto en pacientes hospitalizados. En los Estados Unidos y en Europa se sigue utilizando en pacientes hospitalizados, y ellos han mostrado que baja el uso de camas, el uso de oxígeno, que baja la mortalidad, entre otros. Pero entre más temprano se use, y esa es la clave, es más el beneficio. Y aquí está en pacientes que tienen menos de 7 días este estudio de síntomas, utilizaron 3 días de Remdesivir, 200 miligramos en el primer día y 100 miligramos los otros 2 días, y con esto disminuían también en un 80% la posibilidad de hospitalizarte y de morir por coronavirus. A mí se me olvidó contarle que este nirmatrelvir viene en combinación con un viejo conocido como es el ritonavir. Entonces ya ustedes se podrán imaginar pues, que tiene gran cantidad de interacciones medicamentosas.
Remdesivir es un medicamento para utilizar inyectable, pero tiene este beneficio. Y repito, en la clave, infecciones con un tiempo de evolución muy corto. Eso implica que la persona asista casi que inmediatamente cuando tengan los síntomas, que tengamos pruebas que podamos utilizar en la población, en toda la población, que tengamos pruebas a su vez que sean confiables y por supuesto que tengamos la disponibilidad de los medicamentos. Remdesivir hace una semana ya fue incluido en las guías de la Asociación Americana de Infectología con esta estrategia de utilización temprana tanto en adultos como en niños para poder evitar pues las hospitalizaciones. Y el otro medicamento que está aprobado es el molnupiravir, que es el medicamento de Merck Random. Molnupiravir tiene una historia interesante con Colombia, porque fuimos el segundo país que más pacientes metió, si me permiten el término, en el estudio clínico que es el MOVe-OUT. El molnupiravir, de hecho, en varias ciudades del país, en Bogotá, aquí en Cali, Montería, experimentaron este estudio de investigación y de hecho el primer autor de este trabajo publicado en New England Journal of Medicine es la doctora de Montería. Entonces, el molnupiravir lo que inhibe es la RNA polimerasa, el molnupiravir, y el molnupiravir también antiviral oral, como el de Pfizer, y este molnupiravir se debe dar en los primeros 5 días de iniciada la sintomatología. Los datos oficiales es que te disminuye el riesgo de hospitalización aproximadamente en un 50% y la posibilidad de mortalidad en un 30% aproximadamente. Ya los datos finos hablan que la protección o la baja en la mortalidad es mucho más alta, ¿no? En este trabajo. Lo que es importante es que el molnupiravir, igual que el remdesivir y el trabajo del nirmatrelvir, se utilizaron en personas no vacunadas. Muchos países que ya lo tienen, lo están utilizando en personas que tienen riesgo de progresión independientemente de su estado de vacunación. En Colombia fue aprobado su utilización, pero solamente en la población no vacunada. Esto suscitó una gran discusión dentro de la Asociación Colombiana de Infectología, el Ministerio y el INVIMA. Y se presentaron pues todas las credenciales del medicamento para su utilización independientemente del estatus de vacunación. Estamos a la espera de la respuesta oficial del INVIMA para ver si se pudo ampliar esta indicación, teniendo en cuenta el gran beneficio. Pero el virus está cambiando y nosotros que manejamos personas que viven con el virus del VIH sabemos que las mutaciones tienen un impacto en la actividad de los medicamentos. Y estas mutaciones sí que han impactado los medicamentos, pero algo que se sabe por hoy es que estos medicamentos antivirales específicos, el remdesivir, el molnupiravir y el nirmatrelvir, por el momento no están afectados por estas mutaciones. Otros medicamentos que estábamos muy entusiasmados y que se utilizaron, de hecho, en los Estados Unidos, en Miami, ustedes vieron, tú llegabas y te hacías la prueba y si eras positivo, te daban tus anticuerpos monoclonales y si eras negativo, te vacunaban, ¿no? Pues así de sencillo era la historia en Miami cuando tuvieron la emergencia de Omicron. Pero la mala noticia es que el Omicron con sus mutaciones, estos anticuerpos monoclonales perdieron su papel de contrarrestar el virus, perdieron su actividad antiviral. El etesivimab, adalimumab, indemimab, casirivimab, el tizanidimab, el silgabimab, sotrovimab, también todos perdieron su actividad. Hay unos nuevos que se están desarrollando, inclusive hay uno que fue aprobado por FDA hace una semana que tiene efecto contra el Omicron. Lo importante de esta gráfica es que es fundamental vigilar las mutaciones, fundamental vigilar
la actividad antiviral de los medicamentos y de los anticuerpos monoclonales para que se puedan recomendar su utilización en los pacientes. En Colombia no nos quedamos atrás con la actualización de las guías, también se hizo una reducción del tiempo de aislamiento a 7 días, pero bueno, la guía también se dejó hacer pruebas para todos los sintomáticos, dejamos de contar el número de personas. De hecho, por ahí hay un epónimo de Cali que es el Cali Micron. Entonces, por aquí todo el mundo tenía gripa, ¿verdad? En los principios del año. Y y todavía se siguen presentando estas dificultades con la incapacidad. Así que ahí les dejo esta reflexión que muchos nos preguntamos de por qué el lineamiento cambió, por qué no hacemos las pruebas. Y el fundamento científico y todo esto es que entramos en una nueva fase de la pandemia, en un virus que es menos letal si están vacunados, en un virus que es más contagioso y que es importante continuar el autocuidado. No teníamos el suficiente número de pruebas para todas las personas. Era importante también continuar en la disciplina y apoyar la vacunación. En los Estados Unidos, y este de febrero 25, ya están discutiendo el ya eliminar definitivamente las mascarillas. Pero miren lo que dicen allí, ¿no? Pues que todavía el CDC está como dudoso porque siente que la gente no se va a adherir y que no va a cumplir esto. Y a esto de quitar el aislamiento sí que tiene críticas. Fíjense ustedes, este es un trabajo que fue recientemente publicado, como y esto fue con antígenos, como aquellas personas que estaban sintomáticas al quinto día, todavía el antígeno era positivo, y si tiene antígeno es porque tiene el virus con capacidad de tener contagio e infección. Y esto fue en jugadores de fútbol americano, donde secuenciaron pues, PCRs, dieron un CT, mayor de 35 como no contagioso, y todavía al sexto día el 45% de las personas tenían unos CTs relativamente bajos y que podría generar un contagio. Entonces sigue la discusión sobre retirar el aislamiento, pero hoy por hoy los lineamientos, por lo menos en Colombia, es hasta el séptimo día. Ya la historia de la vacunación, en la medida en que hay más personas vacunadas, por encima del 70%, el riesgo en los espacios libres, y esto podríamos discutirlo más, pero en espacios al aire libre, y eso es la gran diferencia, espacios al aire libre y espacios públicos. Y estamos hablando de espacios al aire libre, donde circule el aire bien, donde podamos tener un distanciamiento de por lo menos 2 metros con las personas, donde ya mirándolo retrospectivamente no necesitamos las mascarillas. El gobierno aprobó el quitarnos las mascarillas en estos espacios al aire libre, no en los espacios públicos, no en las oficinas, no en los consultorios médicos, no en las clínicas ni hospitales, no en los bancos, no en los centros comerciales, no en los almacenes ni en los supermercados. Y en esto tenemos una gran responsabilidad de contarles a todos. El Omicron trae otro problema, el COVID, que es el síndrome post-COVID. Y este síndrome post-COVID, que ya se sabe que puede presentarse hasta un 80% de las personas, se genera principalmente por estas variables. Primero, porque hay una elevación de la carga viral al momento del contagio. Allí las mascarillas son importantes porque te ayudan a filtrar y a tener una menos dosis que te va a infectar. De tus condiciones preexistentes, principalmente obesidad y diabetes mellitus, de la activación del virus del Epstein-Barr virus y por supuesto de autoanticuerpos que dispara el COVID-19. Y esto es los factores fisiológicos que principalmente están asociados a la posibilidad de tener un COVID prolongado o COVID largo. Esta es una imagen del New York Times en donde pueden apreciar que los síntomas son múltiples: deterioro cognitivo, fatigabilidad, problemas cardíacos, alteraciones respiratorias, alteraciones endocrinas inclusive. Y fíjense ustedes cómo el virus, cuando se hacen los estudios histopatológicos de todos estos órganos, tiene inflamación, daña las células, bien sea por el mismo virus o por la respuesta inmunológica asociada. Y uno de los que más
tiene impacto es el sistema cardiovascular, en donde hoy se sabe que las personas con COVID tienen 20, casi 30% más de tener un mayor evento vascular o cerebrovascular que las personas que no tienen COVID, y que las personas que se vacunan y que le dio coronavirus tienen un menor riesgo, una menor posibilidad de tener este COVID largo, y les recomiendo esta revisión del Reino Unido, en donde están todos los estudios que han evaluado esta relación que tiene el estar vacunado o no contra el COVID largo. Hablando de VIH, contarles que Moderna, la misma Moderna de la vacuna, también está desarrollando con tecnología RNA mensajero vacunas contra el VIH. Los primeros resultados muy buenos, y están en una fase 3 de una vacuna contra el VIH a través de la tecnología de RNA mensajero. La población con VIH es inmunosuprimida, pero aquellos que no toman tratamiento antirretroviral pueden ser santuarios, por decir un término muy familiar, hablando de infección por el virus del VIH, de coronavirus. Y esto es importante porque ya está publicado y hay varios estudios al respecto, cómo la población inmunosuprimida no logra depurar el virus del COVID sigue multiplicando, replicando, recombinándose, generando mutaciones que a su vez pueden ser más contagiosas o pueden generar otro impacto en la salud de otras personas. Pero en este caso específico, miren ustedes cómo en los diferentes puntos que se tomó las muestras, esta paciente que tenía coinfección con VIH tenía el COVID, y cada vez que hacían las pruebas filogenéticas tenían nuevas mutaciones, y que solamente al controlar la replicación del VIH y al aumentar los CD4 pudo controlar la infección por coronavirus. Ya se sabe que la gran relación que tiene el virus del VIH con el COVID, a mayor inmunosupresión, menor número de CD4 y mayor comorbilidad, tiene un mayor impacto la infección por coronavirus, y esto se ha mostrado en los Estados Unidos, como en este estudio, y también en Europa, en España. Aquí está como aquellas personas que viven con el virus y que tienen infecciones por coronavirus tienen una mayor severidad en la medida en que su sistema inmunológico tenga menos de 200 CD4. Esto lleva a que las recomendaciones con respecto a la vacunación en personas con VIH tengamos que adaptarlas también. Entonces, en la población viviendo con el virus es una población que va a requerir, que es necesario vacunarlos a todos contra el COVID. Las vacunas son seguras en la población viviendo con el virus del VIH, pero aquellos que tengan menos de 200 CD4 tienen que ponerse una tercera dosis, ¿no? En forma obligatoria, como ustedes pueden apreciar allí. Estas son recomendaciones en los Estados Unidos para Pfizer, Moderna y Janssen, que son las vacunas que ellos tienen aprobadas para su población. Y bueno, ya para terminar, contarles que muy seguramente nosotros no vamos a volver a cuarentena. Se ha evaluado el impacto en salud, si bien es cierto en Colombia esto pudo ahorrar muchas vidas, también el impacto en el tejido social, en la economía fue incalculable. En América Latina y el Caribe, según el Banco Mundial, fue la región más afectada por la pandemia, y que hay que enfocarnos no en cuarentenas, sino en mejorar la cobertura, la calidad del sistema en la salud, incluyendo medicamentos, ahí dice más baratos, pero en realidad yo diría que más costo efectivos para combatir la pandemia del COVID. Así que, para terminar, y yo sé que me excedí un poco, pero bueno, el tema era bien complejo, me quedaron otros asuntos pendientes, como por ejemplo la vacunación en embarazo, que está aprobada y que le disminuye el riesgo de morbo y mortalidad tanto a la mamá como al bebé, protege al bebé hasta por 6 meses de infecciones y hospitalizaciones por COVID. La vacunación en niños
que disminuye el riesgo de hospitalización, especialmente de severidad. Pero bueno, yo creo que no vamos a tener tiempo para hablar un poco más. Simplemente contarles que la pandemia generó un gran impacto en la estructura social y en el sistema de salud. Desnudó nuestra falencia, la falta de solidaridad y el egoísmo. También mostró que no tenemos muchos líderes, que la respuesta fue desigual y que seguimos con un faltante de vacunas, de antivirales y de un adecuado manejo de la información. Y bueno, yo con esto ya, doctor Martínez y amigos reviveños, les doy la palabra para que sigamos interactuando. No sin antes agradecerles y poderles dar nuevamente las gracias por permitirme compartir esto que juntos hemos aprendido. ¡Wow! José, impresionante, la verdad impresionante cómo en poco más de una hora pudiste dar cabida a tantos temas eh, que son todos de verdadera y vital importancia. Así que mis felicitaciones de nuevo. Hay ciertas personas que tienen esa habilidad de transmitir y transmitir de manera efectiva, y para un temario tan comprometido al cual te propusiste, creo que todos estamos muy contentos de que lo hayas hecho así. Eh, por supuesto, obviamente se generan muchas inquietudes, pero yo quiero comenzar por lo que debe ser, que es las preguntas y las inquietudes de nuestra audiencia. Así que permíteme, te las voy a leer, voy a cerrar mi cámara para poder leer las preguntas y ya te digo. Pero acá tenemos unas preguntas y la mayoría de las que han llegado han sido relacionadas con vacunación. Así que prepárate, te voy a leer un par de ellas, unas dos o tres que son similares. Una es si un paciente recibió primera y segunda dosis de AstraZeneca, ¿qué es recomendable el esfuerzo? Permíteme, ya te cuento un poquito más de vacunas para que de pronto le des una respuesta global. Buenas, qué pena, los bebés de 1 año se podrán vacunar. La primera pregunta la hizo el doctor Espinal Miranda y esta nueva la hizo el doctor Heiber Spitia. Hay un escucha anónimo que nos pregunta que muchas personas esperan más de 90 días para aplicarse o poderse aplicar una segunda dosis. ¿Podría llegarse al punto de mezclar vacunas en segunda dosis, hacer este concepto de vacunas heterogéneas, pero no después de la segunda dosis, sino entre la primera y la segunda? Y bueno, y la doctora Joana Sirley Hashe nos pregunta en los niños que les han aplicado la AstraZeneca, ¿qué vacunas es recomendable? Eh, yo creo que ahí te dejo con esas preguntas. Y hay otras sobre si para la inmunodeprimidos, los inmunosuprimidos, sí se recomienda o no la cuarta dosis. Para que atendamos el tema de vacunas. José, adelante. Bueno, muy bien. Entonces, empecemos en orden cronológico ascendente. Los niños. Es claro que para poder dar una recomendación necesitamos datos que vienen de estudios clínicos o científicos que sean rigurosos. Y esto necesitamos dos cosas: seguridad y eficacia en los estudios clínicos, que luego se traduce en efectividad. Los niños todavía no se ha evaluado en menores en 1 año la vacunación. Hay trabajos de la vacuna de Coronavac en mayores de 3 años, como aquí en Colombia, que vacunamos a nuestros niños con Coronavac, y mostrando una disminución en las hospitalizaciones y en las complicaciones asociadas. En los Estados Unidos, ayer, Pfizer mostró sus datos de vacunación en los niños de 5 años. Y lo que Pfizer mostró es que en la población de 5 años, su vacuna, que por cierto le bajan la mitad de la dosis, no tiene, después de 1 mes de vacunarse, los niños no tienen un nivel suficiente de protección contra la infección. Sí baja la severidad y la hospitalización. Y hoy por hoy la FDA no le aprobó a Pfizer la vacunación en los niños de 5 años.
Y eso para concluir el tema de los niños. La vacunación y la combinación de las vacunas tiene sus grandes ventajas, como lo mencioné. Al principio lo veíamos como improvisación, pero el punto es que el mundo no tenía suficiente nivel de vacunas para que alcanzaran para la población y se diseñaron estos trabajos para poder evaluar el impacto real que tenía la combinación de las vacunas. Inicialmente los trabajos eran primera dosis de una vacuna que generalmente era de plataforma de RNA mensajero, que era la de AstraZeneca, y la segunda vacuna de RNA mensajero, que los primeros trabajos fueron con Pfizer. Y estos estudios mostraron, evidentemente, que los tasas de eventos adversos eran menor, pero al ser Pfizer la segunda dosis, el riesgo de trombosis bajaba prácticamente a cero y la respuesta inmunológica por lo menos era mayor. Y todo esto se hizo con todas las vacunas, se combinaron todas con todas, como decía nuestra amiga de ex reina de belleza, ¿no? Entonces, todas se combinaron y al final lo que mostraron es que sí se pueden utilizar y que hay unas combinaciones, y ese trabajo se llama el mismatch, todavía no está publicado, todo es información preliminar que requiere evaluación por pares, que necesitan más datos, pero por el momento combinar las vacunas es bueno. ¿Qué es lo que estamos recomendando? Que se cumpla el esquema original, por decirlo así, es decir, las primeras 2 dosis con la misma vacuna, y esa tercera dosis puede ser de la misma vacuna o de una vacuna diferente. Eso es lo que estamos recomendando. Quiero contarles y anticiparles que todas las compañías están trabajando en nuevas vacunas, en vacunas que tengan todas estas recombinaciones del virus del SARS-CoV-2, que traigan una menor posibilidad de tener eventos adversos. Y se están desarrollando más vacunas con otros mecanismos de acción y con otras plataformas. Esto con el fin que toda la población mundial se encuentre vacunada. Con el SARS-CoV-1, el que causó el SARS en China, eso fue hace que 20 años casi ya, se han evaluado los sobrevivientes de ese SARS-CoV y se ha observado que estas sobrevivientes todavía guardan inmunidad celular contra el SARS-CoV. De allí el por qué están reforzando la idea que al vacunarnos vamos a tener una inmunidad celular que te va a proteger de hospitalizaciones y complicaciones. El mundo ha observado que esto que pasó en Wuhan es factible que siga ocurriendo, que los virus sigan dando estos saltos de especie y que hay una amenaza mundial por estos virus. Y a futuro lo que se está desarrollando son vacunas que tengan un efecto pan-sarbecovirus, si me permiten el término, que puedan utilizarse una dosis de vacuna y que te protejan contra la mayoría de los virus que estimen que pueden generar este salto de especie. Muchas gracias, José. Siguiendo con las inquietudes de nuestros asistentes, hay dos preguntas que pueden ser muy similares. Una es, ¿será que la cepa Omicron de la BA1 o la BA2 será la que se convierte dominante y endémica? E igualmente, si es así, con el crecimiento, con el progreso de la vacunación, de las terceras dosis y los refuerzos, ¿cuándo será que se podrán eliminar los tapabocas y llegar a esa normalidad como la conocíamos hasta diciembre del 2019? Bueno, yo creo que esa es la pregunta del millón. ¿Cuándo eso va a pasar? Nosotros, y el mensaje es ser prudentes, pero también ser muy responsables. Vamos paso a paso. Tenemos que mejorar la vigilancia genómica del virus, las mutaciones, las variantes, las cepas, los linajes, todo esto.
revisar la protección inmunológica que tenemos contra ellas, el comportamiento del virus en la salud individual, la afectación en la cotidianidad para poder eliminar el uso de las mascarillas. Si todos estamos vacunados, al final, posiblemente tarde o temprano vamos a retirar el uso de las mascarillas. ¿Cuándo va a pasar? La verdad, no lo sabemos. Y esto siento que muchos países que ya dieron el paso adelante nos van a enseñar. Países como, por ejemplo, Suiza, por ejemplo, Italia, no recuerdo qué otro país, donde es obligatorio para el ingreso a algunos lugares públicos el estar totalmente vacunados. Nos van a enseñar si esto está sucediendo. Nosotros no podemos copiar y pegar lo que pasa en cada país y hacerlo. Y tampoco, y es mi consejo, entrar a contravertir, pues, digámoslo así, mal que bien, los lineamientos que se dan en el país, porque somos diferentes en todo sentido, en recursos y también diferentes en la capacidad de respuesta que tengan los países. Para nadie es un secreto que ya en Inglaterra pues, se quitó la mascarilla, el uso de las pruebas y demás, ¿no? Para nadie es un secreto, pero nosotros no podemos copiar y pegar y hacer lo mismo aquí en el país. Ellos van 2 pasos adelante que nosotros en la pandemia, se presentaron primero, tienen más recursos, tienen medicamentos seguramente y pueden, con sus análisis, con su comportamiento epidemiológico, poder utilizar todo eso que tienen. Nosotros en Colombia, con todo lo que vivimos y con la falta todavía de personas que no se han vacunado, con la falta de medicamentos que tenemos para contrarrestar el COVID, es un llamado a seamos prudentes, responsables y vamos paso a paso. Revisemos cómo es el comportamiento del virus. El Omicron sí fue dominante en todos los lugares donde llegó. El Omicron en Colombia sorprendió porque fue dominante en casi 2 semanas, si mal no estoy. En otros países demoró casi un mes en ser la variante dominante, pero evidentemente Omicron generó un gran impacto, sobre todo en las personas que se afectaron en la primera ola, los mayores y los que tenían o un esquema incompleto o no se habían vacunado. Me faltó una pregunta que era que me acordé en la primera tanda y es, si ya te dio COVID, te puedes vacunar. ¿Cuánto tiempo? Es muy discutido, pero el punto es, si ya te recuperaste y te sientes bien de salud, y eso pasa generalmente 2 semanas después, lo puedes realizar. En Colombia, los lineamientos te dicen que un mes después de haberte dado el COVID, te pueden vacunar. Gracias, José. Y de hecho, pues considero que es muy importante eso que tú mencionas de no hacer copy-paste de las experiencias de otros países. En alguna época, pues tuvimos esa tendencia, sin mencionar, por ejemplo, uso de antibióticos a todos los pacientes que ingresaban con COVID por la experiencia china y después europea inicial, como un ejemplo de lo que no se debe hacer. Y particularmente en los tiempos modernos es para no hacer el copy-paste de lo que está haciendo la CDC, que la CDC ya emitió unas pautas con las cuales no solamente se podrá omitirse el uso de la mascarilla o del tapabocas en espacios públicos, sino también dentro de oficinas y espacios cerrados, dependiendo de unas características de transmisión de la infección a nivel local. Y con eso estima que el 70% de la población en Estados Unidos pudiera ya desprenderse del tapabocas aún en estos espacios cerrados. Así que es muy importante no creer que porque lo están haciendo en Estados Unidos es igual que acá. Nosotros tenemos una dinámica de transmisión diferente, tenemos unas tasas de vacunación diferentes y eso hace que los análisis y las decisiones tienen que ser muy locales. Bastante controvertido ha sido la decisión del ministerio de recomendar en las poblaciones que tienen 70% de vacunación, criterio que no fue uno de los que incluyó la CDC en su decisión de eliminar el tapabocas. La tasa de vacunación en Colombia fue
de nuevo haciendo énfasis en tu recomendación de que cada decisión debe ser tomada en factores locales como el criterio más importante, la tasa de vacunación, y obviamente saber que ya no estamos en un pico y que con eso una proporción importante de la población colombiana podrá dejar de usar el tapabocas en espacios públicos, pero solamente en espacios abiertos. Y la ciudad de Cali pues quedó incluida en el día de hoy prácticamente, entre ayer y hoy quedó incluida entre esas ciudades porque hasta que se emitió la norma no lo era. Cali le faltaba un poco para llegar a ese 70% y ya lo logró. Así que complace mucho entender que las dinámicas de otros países no pueden ser calcadas en nuestro país. Hay un par de preguntas relacionadas que, ¿cómo es el tema de los inmunosuprimidos? Los meten todos en una misma bolsa, pero es el mismo inmunosuprimido el que tiene lupus, es el mismo inmunosuprimido el que tiene un cáncer, es el mismo inmunosuprimido el que tiene VIH y acaba de ser diagnosticado con VIH. Todos caben dentro de la misma bolsa y entonces los criterios de riesgo y de vacunación aplican iguales a todos estos inmunosuprimidos. Y yo extendería la pregunta por aquello que tú mencionaste de los antivirales, en donde estos antivirales están siendo recomendados, tanto anticuerpos monoclonales como antivirales de acción directa, en poblaciones de riesgo, sin mencionar que los estudios se hicieron en personas no vacunadas, pero esto es una salvedad que hay que hacer porque era para probar el concepto de eficacia de estos antivirales, de estos anticuerpos monoclonales. Uno no puede hacer unos estudios de eficacia mezclando vacunados con no vacunados. Así que en ese contexto quedan los factores de riesgo como lo más importantes y ahí siempre entran a figurar los inmunosuprimidos. Pero, ¿cuáles son los verdaderos inmunosuprimidos que se consideran realmente de riesgo para todas estas consideraciones? Cuarta dosis de vacuna, antivirales, anticuerpos monoclonales, el riesgo de reinfección, riesgo de mortalidad, riesgo de UCI, etcétera, etcétera. No, listo, perfecto. Y no, de acuerdo con usted en diferenciar el ámbito del estudio clínico con la vida real, ¿no? Y con ese reto que tiene cada persona al momento de enfrentarse con el coronavirus. Los inmunosuprimidos, aquí esto también fue otra pelea, pues otra pataleta, pero el CDC de Atlanta y nosotros en Colombia, el ministerio tiene claramente cuáles son esos inmunosuprimidos. En la resolución del 1 de octubre del 2021 quedaron, aquí me van a perdonar si de pronto me olvido de alguno, pero quedaron básicamente en personas con inmunodeficiencias primarias, personas trasplantadas en los primeros 2 años, tanto órganos sólidos como hematopoyéticos, pacientes con leucemia en quimioterapia o cáncer de órganos sólidos en quimioterapia. Quedaron personas que tenían tratamientos inmunosupresores, estos anticuerpos monoclonales, infliximab y demás. Mieloma múltiple también quedó allí. Y a pesar que me han dicho, lo he buscado, pero yo en ninguna parte, por lo menos en Colombia, vi que se incluyera la infección por VIH como en ese gran listado para la tercera dosis, porque este lineamiento el 1 de octubre fue para la tercera dosis. Pero es un gran faltante, José, es un gran faltante. La población sí, VIH, sin ni siquiera discriminar por niveles de CD4, por estadio clínico, no aparece. exactamente. Hay varios estudios pues, que por cuestiones de tiempo no traje, pero donde se mira población viviendo con el virus y la conclusión muy similar a las otras vacunas. Si tienes buenos CD4, tienes una muy buena respuesta. Si los CD4 están bajos, tienes una pobre respuesta a la vacuna. La CDC dice que por debajo de 200 CD4 o ya con enfermedad, con SIDA, es cuando se requiere trasladar la recomendación de estas 3 dosis obligatorias, ¿no?, a la población. Esto es lo que dice nosotros en Colombia. Esto es algo que nos hace falta, poder incluirlo
dentro de inmunosuprimidos a la población que vive con el virus. No sé si di como la respuesta a la pregunta. Nosotros, una cosa es un factor de riesgo relacionado con la inmunosupresión, pero hay algo que no podemos olvidarnos y es que hablando del COVID, los factores de riesgo más frecuentes para complicaciones son la edad, la obesidad y la enfermedad cardiovascular asociada o no a diabetes mellitus. Esos son los factores de riesgo más importantes, bueno, más frecuentes en la población para tener complicaciones, hospitalizaciones por SARS-CoV-2. Y si me permites, en un gradiente de severidad, no es lo mismo tener 50 años a tener 80, así que en la mayor edad pues es mayor el riesgo, especialmente los mayores de 80 años son los más vulnerables de todos, al igual que el índice de masa corporal. No es lo mismo tener 30 a tener 35, 40 o 50. En la medida en que este índice de masa corporal incrementa, pues el riesgo también es mayor. Así que no, yo creo que para contemplar un poco las preguntas, de alguna manera has podido dar satisfacción a tanta variedad de aspectos que tiene que ver este virus y mencionar que en Colombia, como tú lo mencionas, se está trabajando en la factibilidad de tener antivirales y anticuerpos monoclonales, por lo menos el gobierno está muy comprometido a evaluar esa factibilidad. INVIMA está evaluando no solamente molnupiravir, sino también otros y seguirán evaluando a través de los días. Todo esto por aquello de que no es cuestión solamente de picos, no es solamente cuestión de que nos angustiemos todos cuando comienzan las altas tasas de contagio y con ellas el incremento en las hospitalizaciones, las UCI y las muertes, sino que este es un virus que llegó para quedarse. Así como cuando veamos y ya comenzamos a ver que comienza a circular influenza, pues tenemos que volver a considerar el uso de oseltamivir y ahí va a ser un reto para todos los clínicos, en especial en los que tienen infecciones severas, volver a identificar virus que no son siempre coronavirus, los SARS-CoV-2, sino otros virus que van a implicar un riesgo de mortalidad y complicaciones diferente y una posibilidad de tratamiento diferente, especialmente influenza. Tenemos que volver a llegar a tener ese concepto integral de virus respiratorios, no solamente SARS-CoV-2, y asimismo direccionar terapias específicas. Va a ser un poco más retador para el clínico, retador para el que está viendo el paciente, sobre todo el crítico, para el sistema, porque implica más costos de evaluación de pruebas diagnósticas apropiadas y también tratamientos. Pero ese es el mundo en que vamos a llegar, al mundo donde este SARS-CoV-2 va a probablemente seguir haciendo progresivamente picos cada vez menos pronunciados, transmisiones que probablemente se van a controlar cada vez mejor en la medida que, como tú lo mencionaste, las dosis que hemos puesto van a ser protectoras a través del concepto que no se evalúa también en los estudios como el de la inmunidad celular, y que cuando se ha mirado siempre está respaldando un beneficio adicional en la inmunogenicidad que no solamente se determina por anticuerpos, presencia de anticuerpos, sino por todo ese concepto que es integral de la inmunidad, tanto humoral como celular, y eso nos va a tener de alguna manera preocupándonos cada vez menos en esta progresiva disminución paulatina de la actividad y la virulencia del COVID, que como tú mencionaste, no es que el COVID, no es que Omicron haya sido menos virulenta, sino que llegó en un momento donde, en términos generales, muchos países tenían una mejor protección inmunológica, no solamente por vacuna, sino por infecciones previas. Así que el escenario sigue abierto. El grado de incertidumbre, como lo mencioné al principio, que nos genera el COVID, el SARS-CoV-2, está abierto. Ese libro sigue sin escribirse, sin tener un capítulo final, porque lo que nos ha enseñado este virus es que puede suceder todo aquello que no nos habíamos imaginado y todo aquello que no era posible antes del SARS-CoV-2. Eh, Esperemos que no sean grandes mutaciones, que no sean grandes variantes, que no sea como volver a comenzar de nuevo todo esto.
y que cada vez nuestro sistema inmune vaya mejorando de una manera paulatina y progresiva en la medida en que nos vacunemos, en la medida en que cubramos. Yo creo que uno de los mensajes que tú diste que me gustó más es que estas son las mejores vacunas que se han desarrollado en la historia de la humanidad. Y aún así, desafortunadamente, hay una proporción importante de la población, no solamente en Colombia, en el mundo, que siguen sin creer en ellas. Eh, Afortunadamente, esta proporción en Colombia ha sido cada vez menor y ha permitido que cada vez más gente, más personas crean en los beneficios de la vacunación. Y yo estoy para terminar este resumen tan fantástico de actualización que has hecho, volver al punto esencial, la única factibilidad por la cual tendremos una cada vez más cercana normalidad es en la medida en que todos y cada uno de nosotros y nuestros familiares, nuestros allegados, nuestros amigos estén cumpliendo esas pautas de vacunación integral, integrales, dosis completas y refuerzos. Y en la medida en que el día de mañana se vea, ojalá no sea necesario más refuerzos, pero probablemente la estacionalidad vaya a pedirlo así cada cierto tiempo, que sigamos haciendo caso de ello. Pues la verdad es que siendo ya una hora bastante avanzada, no me queda más que agradecer a todos los que siguen sintonizados, que son la gran mayoría de los que se nos sintonizaron. Espero, y yo estoy convencido, por lo menos me siento muy complacido yo de sentir satisfecha la expectativa que se ha generado de una manera fantástica, formidable y una gran habilidad como expositor de José, por lo cual te agradezco mucho tu esfuerzo, el trabajo de compilar en una presentación que finalmente se hizo corta, tantos aspectos tan diferentes, pero tan novedosos y relevantes de la infección COVID-19. Pues muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias José de nuevo y bueno, sigamos en este propósito de cada vez buscar la información y la formación más adecuada para atender a nuestros pacientes. Feliz noches para todos. Bien, feliz noche. Chao, chao.